Hola, ¿qué tal, panitas del mundo? Yo soy Giverson de Venezuela, estoy viajando por Sudamérica. Un abrazo en la distancia, se les quiere. Bienvenidos a un nuevo video. Voy a estarles comentando un poquito de lo que ha sido la llegada acá a Junín de los Andes. Vean que está lloviendo, está nevando bastante ahorita. Voy a grabar mientras pueda porque es lluvia con nieve, bastante fuerte, como pueden ver. Bueno, resulta que llegué acá a San Martín de los Andes. Ya venía en modo guerrero, creo que estoy ahorita también en modo guerrero. Y me encontré, bueno, yo venía en modo guerrero ya con la intención de buscar un lugar, de ver dónde iba a estar, siempre buscar el agua, buscar la electricidad, todo para seguir con los videos y todo. Y bueno, una linda chica resulta que me secuestró, fue un lindo secuestro también, es una amiga, por cierto. Estoy comiendo ya nieve. Y déjenme guardarme por acá. Au. Ok, ahora sí. Ahora sí. A ver, ahí. Bueno, y resulta que me llevó a su casa. Me sentí dulcemente secuestrado. Una persona muy linda, de muy buenos sentimientos, muy buena gente, muy buena persona. Y estuve en su casa los primeros días. Y bueno, rompí con eso de cuando uno llega todo es muy difícil y tal. En este caso no. En este caso cuando llegué, bueno, gracias a ella tenía un lugar donde estar, tenía cómo cargar el teléfono, pude hacer algunas cositas los primeros días. Obviamente después tenía que buscar un lugar yo. Y nada, ya lo busqué, ya estoy en otro lugar. Y bueno, haciendo lo que puedo. Ahorita estoy cargando el teléfono, por eso estoy aquí, estoy en la plaza. Y tuve que calar lluvia, nieve. Bueno, aquí está ahorita los dos con una pequeña tormenta de nieve acá. Vean que está bastante fuerte. Y nada, haciéndoles el videito a ustedes para que puedan conocer un poquito de qué es lo que va pasando, qué es lo que viene pasando. Vine desde Junín de los Andes con la bicicleta dañada. Ya vieron en el video, los que no han visto se los dejo acá. A ver, sí. Ya vieron el video donde venía con la bicicleta dañada y toda la cuestión. Y resulta ser que bueno, tuve que caminar durante todo el día para poder llegar acá, que me congeló las manos. Y llegando, como les comentaba antes, venía con esa preocupación, ¿no? El modo guerrero, a ver dónde me quedo, cómo consigo el agua, cómo consigo la electricidad y todo eso. Se me cayó el teléfono. Bueno, y ¡tarán! Dejó de nevar, la magia del video. Ahora estoy un poquito más tranquilo. Estaba haciendo mucho frío, se me estaban congelando las manos. Quiero mostrarles, aparte de lo que les voy a contar, de lo que viene sucediendo con el viaje, algo muy curioso. Ustedes saben que ya yo tengo por ahí un video de los videos cortos. Hay un video que se llama La Palmera de 2 Brazos, que la encontré, si no mal recuerdo, en San Luis Capital. Me decían que hay solamente 2 en Sudamérica, y aquí encontré una especie, creo que es un pino, igual. Comienza un tronco y se divide en 2, hasta allá arriba. Algo curioso dentro de las cosas que encuentro en el viaje. Bueno, logré solucionar lo de la bicicleta, gracias al señor Horacio. Y ¿qué otra cosa puedo decirle? Los días acá son un día de lluvia, un día de nieve, un día de mucho viento, un día soleado, y es impredecible. Cada día es diferente. Y nada, bueno, sigo haciendo mis reparaciones, acondicionando un poco mejor la bicicleta. Reorganizándome para continuar. Voy a estar grabando el video de acá, de San Martín de los Andes, para la serie que ya conocen mucho, Ciudades del Mundo, para mostrar un poco de lo que es San Martín de los Andes, así como también hay una de Junín de los Andes que se la dejo aquí. Y nada, bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Tengo pendiente unas grabaciones para lo que es
la serie del deporte, que no he hecho más series, más videos de esa serie. Vamos a ver si le muestro. Allá está la guerrera, allá pequeñita. A ver si por aquí, por ahí, ahí está. Una de las cosas que puedo destacar de acá es que hay bastante seguridad. Yo puedo dejar la bicicleta allá. De hecho, no la voy a ver por un rato mientras grabo el video. Y ustedes van a ver que no pasa absolutamente nada, lo cual es muy bueno porque habla muy bien de los encargados de la seguridad de esta ciudad. Bueno, nada, estoy acá. Como ven, creo que se ve un poco, no sé si logran captar, está lloviznando, está lloviendo muy poco, pero así son los días. Hace un momento estaba haciendo bastante viento, me preocupé porque todavía no tengo el micrófono para grabar cuando hace el viento muy fuerte, y comenzó a lloviznar y se me hace mejor así. ¿Qué les puedo decir? Suscríbanse. Los que no se han suscrito, hay muchos que están viendo mis videos, no se han suscrito, suscríbanse, me ayudan bastante con eso. Noté un cambio del video anterior que hice de videoblog, donde digo que no he monetizado y ustedes ven mucha publicidad. Y resulta que bueno, me quitaron la publicidad de varios videos. Esa publicidad, el dinero que genera esa publicidad se lo está quedando obviamente la plataforma YouTube, porque yo todavía no logro monetizar, porque me faltan horas de visualización. ¿Cuáles son las horas de visualización? Bueno, es el tiempo que ustedes dedican a ver mis videos. Mientras más tiempo ustedes dediquen a ver mis videos, eso se va acumulando y llega el momento en que YouTube me dice: oye, ya cumpliste con la cantidad que nosotros requerimos, ahora vas a comenzar a cobrar por la publicidad. Por eso yo les decía en aquel video que había mucha publicidad. De hecho, todos mis videos tenían publicidad y yo no estaba cobrando porque todavía no monetizo. Resulta ser que sorprendentemente me quitaron publicidad de algunos de mis videos. Bueno, en todo caso sigo necesitando para monetizar. Y nada, estoy acá, a veces disfrutando del frío, a veces no tanto, a veces disfrutando de la nieve, a veces no tanto. Y el que sí no disfruto mucho es el viento, porque de verdad son vientos muy fuertes. Y nada, vean acá al fondo, si ven, miren ese bus de Londres, muy antiguo, de acá para los turistas, para darle un paseo por toda la ciudad y darle una guía de lo que es la ciudad. Y bueno, nada, creo que este es todo el video. Vamos a esperar que las cosas sigan bastante bien, que pueda conseguir las cosas que necesito para continuar mi ruta, y que el video me salga bien, porque de hecho he estado acá más tiempo de lo que planeaba, porque en estos días así no grabo. Si está lloviendo, si está haciendo mucho viento, no puedo grabar por el micrófono. Y bueno, estoy esperando 2 días de espera, un día de grabación, 2 días de espera, un día de grabación. Así más o menos estoy, porque como les dije antes, un día hace viento, otro día hace sol, otro día llueve, otro día hay nevada. Y nada, bueno, así es. ¿Qué les digo? Que les agradezco mucho a las personas de acá, de San Martín de los Andes, por el recibimiento que me han dado mucho. Han tenido un trato muy amable conmigo, han sido muy gentiles, muy receptivos. Me encontré a un pana venezolano con el que también estuve, como siempre, los buenos venezolanos solidarios. Él me vio llegando y decidió ayudarme y me ofreció un lugar para que estuviera, abriera mi carpita en su casa por un tiempo. Bueno, pero resulta ser que se disparó el dólar acá, 1000 pesos un dólar. Y como cualquier persona razonable, como cualquier extranjero que está en un país donde la inflación es galopante, me dice: oye, Iber, me voy. Él ya estaba, de hecho, pudiera decir que residenciado acá. Me había dicho que tenía acá 5 años, creo. Y tenía su vehículo, tenía su alquiler, tenía, imagino que también su dinero guardado, y recogió todo y se fue. Y bueno, me tocó a mí buscar otro lugar, que es donde estoy ahorita. También estoy bastante tranquilo, un amigo de acá. Y nada, el hombre, el pana se fue a
a otro país, salió de Argentina porque me dice que después del tiempo que estuvo acá, donde estuvo trabajando duro para hacer su dinero, para comprar su carro y todas las cosas, veía que cada día, como nos pasó a nosotros en Venezuela, cada día todo costaba más, cada día su dinero valía menos. Y bueno, dijo, ya lo tenía planificado, ya lo tenía pensado, porque de hecho apenas se enteró de la noticia y me dijo de inmediato: oye, Iber, voy a vender mi carro, voy a vender las cosas y me voy. ¿Por qué? Bueno, porque hoy dieron la noticia bien temprano que el dólar se disparó a 1000 pesos. Oye, y son cosas que pasan, pero bueno, el punto a destacar es que el venezolano es solidario y bueno, nos ayudamos. En mi caso, yo en lo que puedo a los otros, porque tampoco ando con muchas posibilidades, pero también he notado que quienes están acá ya residenciados, quienes tienen un tiempo y saben que se enteran que yo soy venezolano, siempre me extienden la mano, siempre me ofrecen ayuda, siempre hay una receptividad y una solidaridad de paisanos. Así que bueno, es el punto a destacar. Y como siempre les digo, un abrazo en la distancia si les quiere, y nos vemos en un próximo video. Chao.